Hola y bienvenidos a la tercera sesión de este curso completo de francés en Dave Languages. Las palabras que en español terminan en encia o ansia también son similares en francés. Por ejemplo, diferencia sería différence. Preferencia sería préférence. O importancia sería importance. Al principio suena un por lo que es im, entonces suena nasal, importance. Por ejemplo, influencia sería influence. ¿Cómo se dice diferencia? Différence. La diferencia sería la différence. Una diferencia se diría une différence. Une différence. Para decir cuál diferencia se dice quelle différence. ¿Cómo se diría entonces la preferencia? La préférence. ¿Cómo sería una preferencia? Une préférence. ¿Cómo se dice cuál preferencia? Quelle préférence. Para preguntar tiene en francés sería avez-vous. Sería como tiene usted, avez-vous. Entonces, ¿cómo se diría tiene una preferencia? Avez-vous une préférence? ¿Y cómo se preguntaría cuál preferencia tiene? ¿Cuál preferencia tiene usted? Quelle préférence avez-vous? Restaurante es una palabra francesa y sería restaurant. La A y la U como suenan O, entonces sería restaurant. Restaurant. La palabra cuál tiene género en francés. Entonces si uno pregunta cuál preferencia, como es la preferencia, se escribe quelle préférence. Y para decir cuál restaurante, como restaurante es masculino, sería quel restaurant. Las dos se pronuncian igual, quelle préférence o quel restaurant, pero varían en la escritura de acuerdo al género de la palabra que sigue. ¿Por cuál restaurante se diría pour quel restaurant? Entonces, ¿cómo se diría? ¿Por cuál restaurante tiene usted una preferencia esta noche? ¿Pour quel restaurant avez-vous une préférence ce soir? Las palabras que terminan en ion en español también son muy similares en francés. Por ejemplo, opinión sería opinion, opinion. O condición sería condición. Entonces, ¿cómo se diría la condición? La condición. ¿Cómo sería una condición? Une condition. ¿Cómo se dice cuál condición? Quelle condition. Posición entonces sería posición. ¿Cómo se dice la posición? La posición. Una posición. Une position. ¿Cómo se dice cuál posición? Quelle position. ¿Cómo se diría entonces reservación? Reservación. La reservación. La reservación. ¿Cómo se dice una reservación? Une reservación. ¿Cómo se dice cuál reservación?
Quelle réservation? ¿Cómo se pregunta tiene? Avez-vous? ¿Cómo se preguntaría? ¿Tiene una reservación para mí para esta noche? Avez-vous une réservation pour moi pour ce soir? Avez-vous une réservation pour moi pour ce soir? Para decir qué clase en francés sería quelle sorte. Quelle sorte. Y de se escribe igual, pero se pronuncia de. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué clase de reservación tiene para mí para esta noche? Quelle sorte de réservation avez-vous pour moi pour ce soir? Quelle sorte de réservation avez-vous pour moi pour ce soir? ¿Cómo es que se pregunta quiere? Voulez-vous? ¿Y cómo sería entonces qué clase de reservación quiere para esta noche? Quelle sorte de réservation voulez-vous pour ce soir? Quelle sorte de réservation voulez-vous pour ce soir? En este grupo de palabras que terminan en ion o sion por lo general, hay 1200 palabras que son muy similares entre las dos lenguas. Por ejemplo, traducción sería traducción, traducción. Entonces, ¿cómo se diría? Me gustaría una traducción. Je voudrais une traduction. El verbo hacer en francés es faire, faire. En español el verbo hacer solía ser facer, con F, pero en algún punto de la historia perdió la F y se puso una H en lugar de la F, entonces quedó hacer. Pero en francés sí es con F, faire. Entonces, ¿cómo se diría? ¿Quiere hacer una reservación para mí? Voulez-vous faire une réservation pour moi? ¿Cómo se preguntaría qué clase de reservación quiere hacer? Quelle sorte de réservation voulez-vous faire? ¿Cómo se diría? ¿Quiere hacer una traducción para mí? Voulez-vous faire une traduction pour moi? ¿Cómo se diría explicación? Explicación, explicación. El verbo dar en francés es donner, donner. Entonces, ¿cómo se preguntaría? ¿Quiere dar una explicación? Voulez-vous donner une explication? En este grupo de palabras hay una excepción, que sería vacaciones, que no sería vacation, sino vacances. Las vacaciones sería les vacances. Les vacances. Y el verbo pasar en francés es passer, passer. Entonces, ¿cómo se diría pasar las vacaciones? Passer les vacances. ¿Cómo se pregunta dónde quiere pasar las vacaciones? Où voulez-vous passer les vacances? ¿Cómo se diría la situación? La situación. ¿Cómo se preguntaría cuál impresión tiene? ¿Cuál impresión tiene usted? Quelle impression avez-vous? ¿Y cómo sería cuál impresión tiene usted de la situación? Quelle impression avez-vous de la situation? Las palabras que terminan en ico o ica en francés también son muy similares. Por ejemplo, político sería politique, económico sería économique. ¿Cómo sería filosófico?
Philosophique. ¿Cómo sería astronómico? Astronomique. Lógico se pronunciaría logique. Logique. Práctico sería sin la C, sería pratique. Pratique. Entonces, ¿cómo se diría? No es lógico, pero es muy práctico así. Ce n'est pas logique, mais c'est très pratique comme ça. ¿Cómo se diría la situación política? La situación politique. ¿Y cómo sería la situación económica? La situation économique. Y en francés sería que se escribe ET. Pero la T de E nunca se pega con la palabra que sigue. Por ejemplo, si uno dice y económico, nunca se pegaría la T de la E. Como en otros casos donde va una T seguida de una vocal. Entonces, ¿cómo se diría la situación política y económica? La situation politique et économique. En Francia o a Francia se dice en France. En France. Entonces, ¿cómo sería? Me gustaría ir a Francia. Je voudrais aller en France. Je voudrais aller en France. ¿Y cómo se diría? Me gustaría pasar las vacaciones en Francia. Je voudrais passer les vacances en France. Je voudrais passer les vacances en France. Bueno, hemos llegado al fin de la tercera sesión de este curso completo de francés en Dave Languages. Recuerden que es fácil encontrar mi canal en YouTube. Solo deben escribir Dave Languages en el buscador. Sin embargo, para estar conectados con mi contenido, les recomiendo suscribirse a mi canal presionando el botón suscribirse. Si les gusta esta nueva forma de aprender idiomas, denle clic en me gusta. Y no olviden compartir esta información con otros que también se puedan beneficiar.